Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, como quieras, arrancando ya este programa del día de hoy. Mucha información, lo que se viene también para mañana. Perdió Cerro Porteño, cayó el invicto ante Trinidense y también Olimpia, que ya hoy tiene día libre, no tiene DT y las cosas están complicadas. Antes de eso y de seguir hablando, hay que hablar con los protagonistas. Señor Franco Barrosa, ¿cómo te va? Estoy engripado. Alinda. ¿Cómo están, chat? Me engripó Cerro, me hizo mal. Espera, no, inicia todavía. Me hizo mal Cerro Porteño, la verdad. ¿Te hizo mal Cerro? Sí, Martínez me hace mal. Pero Martínez, o sea, hay un tema ahí. le van a aguantar. ¿Sí? No va a salir, no va a salir. Yo creo que va a salir. No crees que se hagan cambios ni nada Hasta de que eso. sea un punto crítico en el que pierda la punta y le va a llamar las Hasta que Cerro pierda el campeonato. Hasta ahí. Ahí le van a sacar. José Barrios Coqueva, ¿cómo te va? Cansado. Así como Franco. Me enferma ver la Olimpia. Me enferma estos tipos. Pero acá estamos. Perfecto. Uruguay Almeida. Epa, así lo de entrada. Uruguay Almeida. Hasta ahí te Perfecto. digo, Vamos a hablar justamente de cuáles son las opciones y qué le gustaría al hincha de Olimpia para el nuevo director técnico. Pero antes de eso hay que saludarlo al señor Robert Singer. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Marco? ¿Qué? ¿Están todos? Sí. ¿Están mal, será? Sí, así es. Tristeza. Sí. No, pues siempre me dijeron, este programa de buena onda. Y ahora... Yo estoy mal, yo estoy podrido. Cuando pierden nuestros equipos, estamos así. No, pero... Aunque sea No, pero ahí lo que hay que levantar es ¿sabes lo que pasa, Robert? el espíritu. Pero yo te comprendo a vos y te comprendo Aunque a sea vos. para Por eso jodernos entre cuando nosotros, ni eso no podemos. No, por eso hay que le dar los Ni para farrearnos entre nosotros, Vamos no a da. hacer algo nosotros, Sí, Marquito, porque está acá medio... está denso. Los extremos están... Están mal. Sí, no, cuando decía buenos días yo decía con S. Claro. ¿Verdad? Porque con Z no fueron buenos los días. No. Yo creo que ha sido el peor ciclo que alguna vez pudieron tener los hermanos. padre e hijo, claro, ¿no? Padre e hijo. Fue rarísimo y me sigue llamando la atención lo de Pumpido. Yo no sé si tomarlo, por un lado, como una cuestión hasta te diría de humildad, ¿verdad? O sea, Ramón Díaz y Emiliano Díaz deciden, vamos a llamarlo a Juanpi Pumpido. Por otro lado, que no tenían esa persona, que no sé qué es, hablo de la función de Pumpido. Analista. No tenían, y bueno, no tenían, ellos no tenían, el club no tenía, es raro eso, porque hoy los cuerpos técnicos vienen entre 18 tipos. Vienen el que ve el próximo rival, el que ve las inferiores, el que filma los movimientos de no sé quién, el videoanalista, el tatuador, el peluquero. Y resulta que después de 6 partidos o algo así, ellos se dan cuenta que necesitan un videoanalista. Me llama la atención también de parte de Pumpido. O sea, Pumpido, digo, desde acá, cada uno es dueño de sus decisiones, pero digo, Pumpido ya es un tipo que acá al menos ya tiene un campeonato. Sí. Yo creo y que diga, me voy a hacer el tercero. La verdad que a mí no me quedó. Mí no entiendo. Yo creo que Pumpido... no me quedó claro. Las mejores actuaciones de Pumpido siempre fueron en Copa Paraguay. Eso sin duda. Perfecto, pero tiene Pero es un título Claro, oficial. claro. Y además, él ya es técnico. Y yo lo que digo es que yo digo, capaz Olimpia le llegó para tratar de colarse a Copa Internacionales vía Copa Paraguay, no sé. pero es que no sé cuál era la función. No sé cuál era la función. O sea, qué tan importante, qué cambio iba a hacer el profesor Pumpido o cualquier otro que fuese para esa función que, repito, después de 6 partidos se dieron cuenta, necesitamos a alguien para este lugar. Entonces, y a veces... ¿Eh? Pero qué sé, analizar los rivales, no sé. No sé, por lo visto a Mallorquín no le dio el tiempo para analizar. Claro. Porque lo que hace Mallorquín uno sabe y lo hizo de nuevo. Cuando juega contra Mallorquín, Olimpia, cuando juega contra Mallorquín, lo primero que tiene que hacer es, señores, hay que marcarle a Teo, porque Teo te hace un quilombo contra Olimpia. Y a Clementino. El partido, bueno, a Clementino sabes, pero Teo
hace su partido, así como Chiquito Jiménez, Sí. hacen sus partidos contra Olimpia. Y lo de Olimpia fue muy feo. Y a mí nomás me da esa sensación de que cuando ya se llega a un lugar, lo mismo me pasa a nivel internacional con Heinze. Heinze Está con Arteta ahora, ¿viste? está Yo no puedo creer. de dije, asistente. Fabio pega acá hace Heinze. Heinze con ¿Entendés? Arteta Y vos, asistente. si vos tenés la trayectoria Y de sonó él, para hacerlo en algún momento. y bueno, entonces llaman la atención, pero bueno, como No, diría pero Russo, son, ¿vos qué preferirías, son Robert? decisiones. ¿Ser técnico del fútbol argentino o ser analista o lo que hace Heinze Ram, segundo Y, era y director yo técnico? preferiría, y más todavía con En la y más Premier. todavía con la soberbia de Heinze, que te digo, vos que entendés, vos nunca, el famoso, nunca pisaste usted nunca pisó un vestuario, y de repente se va, y yo preferiría dirigir Patronato antes que ser asistente cuando ya llegué a un lugar. Cuando ya llegué a un lugar. No, yo creo que en el Arsenal cobran más. Chat. ¿Entendés? Y no sé, no sé si es lo económico, no sé si es trabajar con Arteta, no sé si es estar ahí, pero vas a ser siempre un asistente. Última etapa de Almeida en Olimpia, año 2017. 20 partidos dirigidos, 8 victorias, 9 empates y 3 derrotas. El dato no está tira en Fran. Eliminado en 16 avos ante Nacional en Sudamericana y se fue tras perder 1-2 ante Capiata. Sí. ¿Por qué? O sea, cuando dijiste, era Almeida. O sea, esa es una convicción. ¿Vos sabés algo? Esa es una, no, pero digo, es lo que vos querés, o lo decís porque ya tengo la información. No, o sea, no, no. o es una mezcla. Es lo que ¿A vos yo te quiero. gustaría ver? Es lo que yo quiero. Hoy Olimpia necesita mano dura. Hoy Olimpia necesita a alguien de la vieja escuela. Hoy Olimpia necesita a alguien que venga y ponga orden, carajo. Bueno. Orden en esto que está siendo una vergüenza. Es una vergüenza. Olimpia necesita a alguien que venga a poner orden y ese es Ever Hugo Almeida. Un tipo que le gusta, o sea, que no le gusta la joda. No le gusta la joda y va a poner orden. Eso necesita Olimpia. Mano dura. Y para mí ese nombre es Ever Hugo Almeida. Ojo con esta información, que justamente viene de Somos Versus. Último momento se complica la ida de Julio Enciso, dice. Se dilata la firma del contrato de Julio Enciso con el grupo Bluco. El grupo aún no comunicó al jugador si aprobó o no las pruebas médicas. Hoy lunes es feriado en Inglaterra. Se esperan novedades en las próximas horas para el jugador de la selección paraguaya. Se complica aún. Todavía bueno, no pero está. es feriado. Todavía no está. Según. Feriado. Pero para mí, después del medio que veo, también medio mucho humo. Habrá que ver. Y lo que son las cosas. Ayer haciendo zapping, pues no encontraba nada para ver. De repente lleva ESPN, allá creo que por el 105 ya. Y veo los cartelitos. Estranam. ¿Estranam? Sí. Estrasburgo, Nantes. Va a comenzar el partido. Y dije, opa, las cosas no se dan por casualidad. Vamos a verlo a Estrasburgo. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué tal te Encima pareció? con la venta que me hizo. Claro, gente, Fran, me acordé. te vendió. Acá me vinieron, Estrasburgo hace esto, Estrasburgo hace lo otro. Bueno, y ahí también empezaron a decir Estrasburgo, con chicos que nacieron a partir de 2000, papá. Y ganó el Estrasburgo 1-0. Y digo, qué bien va a entrar aquí Enciso. Porque es un equipo, lo tiene a Páez, al ecuatoriano. Kendrick. Yo creo que va a ser una buena dupla con él. Juega con 3 atrás, 3-4. Y después ahí adelante, él podría tener un lugar. Yo creo que ahí en tipo 3-4-2-1, y los dos podrían ser Páez y Julio. Y hay un argentino, Pachelini, algo así, un argentino que es el centro delantero. Entonces... ¿Está el Colobarco también? Entró de suplente. O sea, estaba de suplente. Panicelli. ¿Eh? Panicelli. Estaba de suplente. Entró Barco después. Pero digo... ¿Te gustó el partido? Entraría bien ahí. Fue un partido
digamos discreto, por tu culpa me quedé a ver todo. Y por culpa de Julio, porque dije, bueno, este va a ser el equipo de Julio, vamos a verlo. Así que, bien, ganó los 2 partidos, tiene 6 puntos el Estrasburgo. Y reitero, me parece que va a calzar bien en ese equipo Julio. Así que no sé qué tanto nos puede preocupar esto, Claro. ¿verdad? Porque si tiene que ver con una cuestión de la parte médica, clínica, llama la Y atención. estarlo lesionado. Ojalá que se aclare, ojalá que pueda fichar por este club y que siga la carrera de Julio, porque ya mucho Gregre para decir Gregorio, y no es bueno esto, no es bueno que él esté tanto Mira, tiempo sin jugar. Mira esa foto de SofaScore y la pregunta que dice: ¿se divertirán juntos? Dice Julio Enciso, se suma a una de las sensaciones de Europa. Ahí ya Julio Enciso con los jugadores, ahí Kendrick Páez, está Colo Arco. Impresionante, impresionante. Te pido por favor, Benja, que vengas a pleno conmigo, porque tengo que cambiar de esta información. Creo que es muy importante para toda la gente que está pendiente a lo que será el partido de la Albirroja. Qué caro está. Pero se entiende en el contexto. Mañana, señoras y señores, salen a la venta las entradas para el partido de Paraguay ante Ecuador. ¿Cuánto cuesta? Gradería Norte, 100.000. Gradería Sur, 100.000. Plateas, 180.000. Preferencia A, 350.000. Preferencia B, Todas las preferencias. 350.000 guaraníes. VIP Albirroja, 700.000 guaraníes. Entradas salen mañana, así que vos apurate, atento. Ahí están las entradas y los precios ya te lo tiramos. Mañana a las 10 de la mañana se habilitan las últimas 5.000. 5.000 entradas. Mañana se habilitan las últimas 5.000, ¿ok? Ahora nunca. Che, Las y últimas nosotros vamos a 5.000, regalar algo. Las últimas Sí, 5.000 claro. son para, Vamos a regalar entrada también nosotros. son para Obvio. diferentes lugares. Sí. Las últimas 5.000. Sí. O sea, hay 500 acá, 500 aquí. Así es. Sí. Coque, no Ok. veo un huevo, sí. Hoy me olvidé de anteojo, boludo. No, ¿cómo te olvidas de ojo, hermano? Me olvidé. No, O sea, ahí- cuando ya salí me olvidé. Y mira, y junto ahora que va a manejar, sale de eso antes. Sí, viene Ya, él. ya, un árbol. No, Allá este al va, salir. Che, al calmate salir. que será antes. Fuera de bola te digo. Sí. Calmate que será antes. No, pero Santiago no hace ¿Qué te olvidado. pasa? Y El resto está bien. tu anteojo, ¿cómo me vas a manejar sin anteojo? Pero no hermano? tengo auto todavía. Sí, no. Gestione, Pero- Marco, gestione, tranquilo. Vamos a regalar. Marco ya tiene sus ganadores, dice mentira. Ahí en la foto estaba, perdió el Sunderland, ¿verdad? No sé si jugó. Perdió 2-0. Jugó 2-0. al Burnley. Jugó de titular titular. Alderete. Mm. Perdió. Buah. ¿Qué bola, dice? No, ¿cómo que qué bola, muchachos? Yo no le hago ganar a nadie. A nadie, muchachos. A nadie. Limpio a el nadie. sorteo. Bueno. Es famoso, ese te pide. ¿verdad? No, Hace- vos sabés que a mí me ganar. escriben. Plazo. Que hay gente que me escribe en serio. O sea, a todos los no No, escriben. no, A todos, che, Sí. pasión, tal cosa. no, eso es así. Bueno. Una cosa, Sí. para el campeonato, si llega a ganar hoy Libertad, el campeonato se pone realmente lindo. ¿Qué empate nomás? Esos son deseos ya. Ya lo que yo deseo. Esos son Eso es lo que deseos vos querés. unilaterales. O sea, Tiene que ganar Guaraní hoy. yo voy por el campeonato, quedaría Cerro con 20, con 19 Guaraní, con 17 el Triqui y Luqueño, y Nacional con 16. O sea, Hay torneo. se vendría un final realmente lindo. Y hay algunas cuestiones así rapiditas que quiero mencionar. Sí. Blas Riveros, acá en esta mesa, creo que los 4 coincidimos, te pedimos hasta para la selección. O sea, y justo el otro día con mis compañeros le dije, cuando yo veo a un jugador hacer algo en su club, no me interesa mucho, pero cuando ese jugador es un potencial albirrojo, digo exactamente lo que te pregunto ahora a vos. Mira si nos hace esta cagada contra Ecuador. ¿Cómo pero se te ocurre? Tu equipo está ganando 1-0. No digo tranquilamente, pero está ganando bien. Está ganando Cerro 1-0 en la olla. Y vos haces el penal que hiciste, Blas Riveros, a esta altura de tu carrera.
¿No sabés, Pio, que hay 150 cámaras mirándote? ¿O vos creés que porque el árbitro a lo mejor está de espalda no te va a ver, Pio? Ayer, no digo que no le quiero sacar mérito a Trinidense, pero hay jugadas en el fútbol que cambian una situación, porque también le trabaja a los compañeros, así como fue el penal en Ciudad del Este, que este muchacho responsable, este muchacho uruguayo, va y lo carga a Totín en un partido que está 2-0. 2-0. Y el tipo va y regala un penal y cambia la historia del partido. Después la historia la cambia Liceda, después Guaú Martínez por los cambios, que estaba desesperado y llorando en el banco. La historia la cambia esa jugada. Esas son jugadas, pero fundamentales, que le trabajan a los propios compañeros. Porque los compañeros dicen, ¿para qué? Aunque no le digan a él, a lo mejor un tipo como Richard puede ser que le haya dicho, pero tampoco tiene por ser Richard, porque Richard es uno de los primeros que hace ese tipo de jugadas. Ayer casi hace un penal, así estuvo de hacer un penal. Después vamos a hablar de Richard y de Derli. Pero Blas Rivero, ya está de vuelta, te paseaste por Europa, te paseaste en el sentido que jugaste en varios clubes. Después de Argentina, y ahora venía a hacer este penal, bro. Esto te cambia. Repito, te cambia, le agranda al rival porque le regalaste un gol y hace que los jugadores se pregunten entre ellos, ¿para qué carajo hace ese penal? No, mira si hace esto con la selección, mira si hace esto, mira si te convocan realmente como pedimos aquí, no te van a convocar porque pedimos acá, pero digo nomás, mira si te convocan, porque vos tenés mérito como jugador. Pero el jugador no es solamente chutacuá y hacer buenos centros. La cabeza es fundamental, hermano. ¿Cómo se te ocurre hacer un penal así? Y después hay una cantidad de otras cosas, pero esto de Rivero a mí me volvió loco. A mí lo de Pachi... No, lo de Pachi... Pachi es una cal y una arena siempre. No te puedes mantener 2 partidos jugando bien, Pachi Carrizo. No puedes jugar 2 partidos bien, 2 partidos seguidos. Mira, yo no pude ver el partido de ese Roger. Pero ¿qué fueron sé que Rivero hizo una falta. Sí, un penal. Un penal. Boludísimo. ¿Fue un penal boludo? Sí. ¿O dudoso? No, penalazo. Penal. Penalazo. Pero hay otra cosa que justamente quiero mencionar. Pachi Carrizo es la persona que entra con una plancha irresponsable hacia la integridad de Tomás Rayer. Se lo expulsa. Y Tomás Rayer pudo sacar la pelota para el pase, para el gol de Ronaldo Báez, que termina siendo la remontada de Trinidense. Pachi pierde la pelota. Pachi pierde y va y mete una patada, lo dejan con 10 y después le remontaron el partido. Y es impresionante cómo este jugador nunca logra consolidarse, nunca logra hacer por lo menos un momento Pero cómo le constante. chupa la hora a los perros, no puede hablar mal de Pachi Carrizo porque el único que intenta No, el único que intenta, el único que busca, guau, el Pachi Carrizo. Me tiran las bolas llenas los fanáticos del Pachi Carrizo. Porque te hace bien un partido y 3 se cagan vos. Porque regaló un gol, pierde la pelota, regalan gol y al tratar de evitar ese gol se hace expulsar al pedo Pachi Carrizo. Al pedo y los perros le lamen la bola. Y como si fuese que es un jugador extraordinario Cerro Porteño. Una bien te hace y después te hace 5 mal. Y siempre un jugador irregular. Es que así ha sido. De la misma manera uno pide por Pachi porque es un jugador diferente. Aquí lo pedimos para los partidos de Estudiantes. Cierto. Y acá dijimos, ¿por qué Pachi entró creo que a los 85 minutos en el primer partido? Y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y para el segundo partido lo pedimos y entró de titular. Y mamita. Y me acordé de Petengil. ¿Jugó? No jugó, no tocó pelota. Entonces, cruza el puente a Foz de Iguazú, a Posada, a Clorinda y ya no desaparece. Por eso está jugando acá. Ayer pasó lo mismo, hubo 1 o 2 piques de Iturbe. Y en ese momento, en los momentos en que Iturbe puede jugar, Iturbe algo te va a generar. Ayer te generó un penal, hablando del tema César Benítez. ¿Cuántos años tenés en primera? No pueden hacer esa clase de penal.
No podés. También. No podés. Entonces, ¿Cómo le aman a Pachi Carrillo? el acanecismo es terrible. Entonces yo le pregunto a los jugadores, porque después dicen falta de respeto. Yo pregunto si hay algún jugador o exjugador que vio lo que hizo Riveros. No le salió del alma. ¡Qué boludo! ¿Eh? No le salió del alma. ¿Verdad? Va esa yapota mía. Va esa pea yapota. No le salió a ningún jugador, para no decirle falta el respeto. ¿Verdad? Y cuando uno dice acá, es porque no piensan para jugar. No piensan en qué es lo mejor para el equipo. Y hay que pensar hasta el último minuto. Vos tenés que saber qué cosas le convienen a tu equipo y qué cosas no le conviene. Hay jugadores cuyo equipo está perdiendo, se va al partido y se van y hacen un full al pedo. ¿Entendés? Con ese full, vos estás logrando que el rival tenga la pelota, que aquel tipo al que le hiciste un full, a lo mejor tocándole la uñita, se quede, se dé vuelta, haga pasar tiempo, se te va todo el equipo, o sea, cambias toda la historia del partido, o sea, inteligencia para jugar. Por eso, a veces, Sí. y también no sé a qué se refería, pero algo que se hizo costumbre también, un equipo marca un gol, ¡Franco! ¡Franco! No sé qué hay que pensar, pero esa es la seña que hacen los técnicos. Pero de verdad hay que pensar, hay que ser inteligente, hay que saber cómo llegar, hay que saber cómo presionar. Si vos no, perdón, ya te... Tranquilo, ya te tranquilo, porque tranquilo. Veo cosas, Sí. y no es que uno sepa, pero son elementales, Es lo mismo que la presión. La primera intención de la presión es lo que no reciba luego Coque. O sea, yo tengo que venir acá a presionar para que Coque ya no sea opción de pase. Marco le presiona a Franco y ya hay 2 posibilidades menos. Pero si ya recibió Coque, yo no tengo que venir a hacerme el guapo y vengo y le meto una patada, un empujón. Eso no es presionar. Y de eso, ahí sabes cuántas infracciones hay. Entonces, esas son cosas que llaman la atención en un fútbol profesional. Y todos esos detalles, de verdad les digo, el tipo que vino de Inglaterra a verte, vino a verle hablar a Rivero. Uy. ¿Verdad? La Rivero, no, todo sube bien, buena pegada, buen centro. Después hace un penal, boludo. Y ya está eso en la carpeta. Claro. Ya está eso en la carpeta. Entonces, piensen a la hora de jugar al fútbol. Muchachos, ¿por qué no están tan... ¿Ustedes son pro o anti Pachi? Porque acá todo el mundo se está enojando conmigo. Dice, me encanta Pachi, firma hasta 2030, por favor, soy el único que organiza al equipo y el único que tiene los huevos para hacer un cambio al lado. Sí, te juega bien un partido, después te juega mal 5, 6. Pro Pachi dicen acá los perros. Hablando de no. Acané, dice, estás perdiendo el partido y lo tenés que dar vuelta. Y tus cambios son Peralta y un debutante. Chau, Pachi. Franco, volvé a darle play con Davicho. Parece Davicho no estaba. y señor Robert Singe con esa bufanda, dice los muchachos. Dice, ¿qué dupla Rubén Darío da Rosa con Robert Singe en mi infancia? Dice. Ya se habló de... Franco, vos eras panchista, ahora le tirás arena. No, vos eras yo nunca panchista, fui. dice. Bueno, Festejo ¿Vos cuando eras juega bien. pachista? No, era pachista. Nunca fui pachista. Yo festejo cuando juega bien, pero juega bien uno y te mata 3. Yo tengo una pregunta para la mesa. Se fue Ramón Díaz, se fueron los días de Olimpia, pero vayamos con Cerro. Diego Martínez lo sostenía la copa. Yo pregunto algo. Perdió el invicto. Otro tema. Yo pregunto. ¿Se le mueve el piso a Diego Martínez después de eliminarse de la Copa Libertadores y de perder el invicto ante Trinidense? Franco. Yo creo que no le van a mover a ningún lado. Yo creo que no se le mueve el piso. Me gustaría que Cerro actúe rápido en vez de esperar a que pierda la punta y pierda el campeonato y ahí rajarle, pero no sé, yo sé y intuyo que el club no va a hacer nada, Pero lamentablemente. no es momento para cambiarle, Franco. O sea, Olimpia lo cambia a Ramón Díaz por una cuestión de ya no daba más. Es más, ellos dicen que se van, hablaron con los dirigentes de Olimpia, pero
hoy cambiarle, porque en definitiva está puntero. Perdió ahora el invicto, pero Sí, sigue Robert, puntero. Pero cambiarle ahora, o sea... A mí no me gusta como técnico. No, está bien. Diego Martín. A mí No. me gustaría cambiarlo en algún momento. Al margen de A eso. lo mismo que te digo, yo personalmente me gustaría que salga, pero el club no va a sacarlo en este momento. Eso es lo que yo estoy diciendo. En pocas palabras. Hubo momentos peores para sacarlo. Sí, no, o sea, sería. peores de él, digo. Y no lo sacaron. Yo creo que este es un momento delicado porque a Moja Pop, el hincha tiene la gente que nos escucha, que nos ve, el hincha tiene la posibilidad de cambiar y no explicar su cambio. ¿A qué me refiero? Hoy te dice fuera, pero mañana te puede decir, ¿y para qué le sacaron si estábamos punteros? Y sí. O sea, el fútbol tiene mucho de esto. Y si vos vas a los números, A mí me da miedo que Cerro se baje el campeonato con Martínez y ahí recién. Se que se den baje. cuenta. y no... No sé. Pero yo creo que los otros equipos tampoco tienen una regularidad como para hacerle temblar a Cerro. Igual, esto que vimos no fue bueno. Y Cerro tiene que tratar de hacer algo con respecto a la parte física de sus jugadores. Porque no puede ser que en partidos en los que vos lo seguís necesitando, lo tengas que sacar a Iturbe a los 60 minutos. Y ayer Pachi aguantó más, pero son tipos de 60, 70 minutos. O sea, Cecilio tampoco volvió a ser el que Cerro necesita. Entonces, es un todo. Y yo no veo que los cambios de Martínez, en eso sí concuerdo con quien haya dicho eso, tengan cierta coherencia, porque contra Estudiantes termina entrando Soñora, Sí. Imagínate. ¿verdad? Ayer, y está bien, vos estás en Cerro o en Olimpia, en la presión, etcétera, etcétera, y tenés que entrar en cualquier momento, pero ayer entró un chico en un momento jodido para hacerle debutar a un Mitaí. Sí. Y sí, los cambios desmejoraron a Cerro. Y te pido que vayamos a pleno porque hoy tenemos mucha información, A ver, esto es una exclusiva justamente de parte de Fede Arias. Cambiame la música. Informa Fede Arias. A las 15 horas habrá reunión entre Olimpia y el hoy director técnico de Luque, el emperador Julio César Cáceres. El presidente ya salió a hablar enojado porque sabe que Olimpia va a buscar al director técnico y lo confirma Fede Arias. A las 15 horas se reúnen Julio César Cáceres y Olimpia. ¿Podría darse la vuelta del emperador? ¿Creen que va a aceptar? Consulto si alguien sabe, porque alguna vez también se dijo esto de la cláusula de Julio César en sus contratos, así como se habló de Almeida también. O sea, si me llama Olimpia, yo por lo menos voy a escuchar o algo así, pero que hay una cláusula que hable de Olimpia. O sea, eso sería, creo yo, fundamental A la hora de negociar. a la hora de negociar, digo con respecto al enojo que uno entiende de parte de Rodríguez, Luqueño. claro. Pero es algo que se da. ¿Qué dijo Daniel Rodríguez, sabes? Ya, ¿querés saber lo que dijo? Sí. Ya habló justamente con la gran jugada. Que Olimpia se deje de jorobar. Lo sacaron por la ventana del baño a Julio Uy. Cáceres Uy. cuando Sí. lo echaron. Si Coto Nogués es un cachafá, está bien, pero yo lo llamaría al DT de otro club. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Coque? No con los dichos del presidente. Yo tengo dos quiero saber. nombres. Tenés dos nombres. Para ok. mí es o Almeida o Julio César Cáceres. A mí no me importa lo que diga el presidente de otro club. Obviamente el presidente de otro club va a velar por los intereses de su club. Claro. O sea, Y Aitor no tuvo una mala relación el con presidente... JCC. No, eso yo no sé. Ni idea.
Creo que La verdad no sé. Por lo menos públicamente. Yo creo que, al Ni contrario, idea. creo que se llevaban... Es más, creo que se salió a desmentir creo- esas cosas creo que se se estaban llevaban diciendo. bien, sí, sí. Hola, Se entonces. salió a La verdad, desmentir. la verdad sí. ni idea, pero Bueno, a mí lo que me interesa es qué opina Ahora- Coque al respecto a esto. Ahora, esto Sí. no es una situación nueva en el fútbol. Por ejemplo, y hablando de Martínez, Martínez estaba en otro club cuando Boca lo fue a buscar. Ujú. Martínez estaba en Huracán, ¿puede ser? En Huracán, Marce, ¿verdad? Él estaba. No sé si Alfaro también, ¿eh? No quiero, pero no es una situación nueva. $100,000 la cláusula de JCC, sí lo perrón. ¿Eh? $100,000 dicen que es la cláusula de JCC. Ah, cláusula de rescisión directa. Pero yo hablo de una cláusula en el contrato que diga eso, que si Olimpia lo llama, puede ir. Pero ha pasado en el fútbol muchas veces. Me acuerdo que, por ejemplo, para dirigir la selección, Bielsa deja al Español. Bielsa estaba dirigiendo en España y lo llamó la selección, porque ahí también él dijo que tenía una cláusula que si le llamaba a la selección él se iba. Entonces, existen este tipo de cláusulas para exjugadores que realmente tienen algo que ver con un club. Por eso yo decía el otro día lo de Emiliano con Corinthians. O sea, ellos no tienen historia con Corinthians. Que a lo mejor haya quedado de parte de Emiliano un sentimiento muy grande, o que incluso hayan dejado la puerta abierta, perfecto, pero no tanto como para hacer algo así. En River sí. En River, sobre todo Ramón Díaz, es historia. Entonces, que Ramón Díaz diga, si me llama River, yo me voy a River. Pero esto pasa. A ningún técnico, a ningún presidente de ningún club le gusta que vengan a hablar con alguien de su cuerpo técnico o algo así, pero es algo que en el fútbol se da. Claro, son cosas que suceden. A ver, el chat está hablando. Ya fue Juan Román time out full porque Franco se enojó. Que ahora mismo no tiene que ser a fin de año, no, ahora en medio del torneo, dice juez. Después dice... ¿Qué es lo que hace? ¿Vos te tocaste la nariz? ¿Qué? Dice... Sergio Orteman no. Están tirando cualquier cosa. Que se Orteman vaya también sale Aitor, eso. dice. Pero Jorge Vita ya hemos empezado otra vez. A mí que tiene que salir ya. Tengo, tranquilo, anticipo, Olimpia desde chileno, Jorge Vita está tomando interinamente los entrenamientos hasta la llegada de Marcos Morel vía Pablo Martín. Alex Alonso ya ha habilitado otra vez Jorge Vita. Hola, mi querida Marce. Vos sabés que Marce, yo publiqué el tema ayer de... Hice una encuesta en mi perfil. Ujú. Y puse al olimpista qué le gustaría, ¿verdad? JCC o Almeida o Chiqui o otro. Y vos sabés que todos, la mayoría, votó por Ever Hugo Almeida. Si me decía que se votó por chiquearse, No. me iba al programa. Es más, los muchachos decían, ¿cómo pues chiquiarse? No, basta chiquearse, basta. Bustos también vino siendo técnico de la U, ¿cierto? Si viene JCC no sería la primera vez en el año que traen un técnico así. Dice justamente. Porque Mira lo un poco lo que justo mandó Marcel. Se está viendo para que el VAR llegue a la intermedia. No sé cómo van a hacer, no sé cómo van a lograr, pero el fútbol paraguayo da un paso histórico. Esto sube intermedia a PF con la implementación del mismo sistema de VAR de la División de Honor, que será aplicado de forma experimental en algunos partidos de las próximas 2 fechas del campeonato. Perfecto. Mira vos. El De forma VAR experimental, en lo internet. que es raro que diga. Espera, ¿cómo? De Es forma verdad. experimental en algunos partidos de las próximas 2 fechas del campeonato. De las próximas 2 fechas de la intermedia. O sea, en la siguiente se puede usar de forma experimental. Sí. En Mira juegos como vos. de... No, ¿qué es lo que dice? ¡Ah! ¡Mira vos! ¡Se viene! Es que alguien tiene que ascender. Alguien tiene que ascender sí o sí. Gestión Marco Morel para ver al Pacaraí en la B, dice. No, nada que ver. Pero sí,
Pero Espera, sí, tienen los partidos confirmados. pero digo una Intermedio, cosa, sí, sí. digo una cosa. Si es que está digitado un equipo que tiene que ascender, yo creo que no querrían del VAR. No. A ver, ¿cuáles son los partidos? Se puede usar. No. Cuanto menos control, mejor. Fecha, Cuanto menos fecha con- 25, la siguiente, te escucho, dale. Rubio Rubio News, News, Sol de América. Sol de América que está complicado con el descenso. Capiatá versus 12 de junio. Ese partido. San Lorenzo, Resistencia. Y después de la fecha 26, Encarnación Deportivo Capiatá. 12 de junio, San Lorenzo y Independiente de Campo Grande, Rubio News. Ah, no, pero ahora se viene Bachinuya contra Erico Galeano. No. Y sí. Y sí. Sí. A 12, Ay, jueputa. y Capiatá 12 de junio. Fíjate en Sí. agua. Capiatá Cierto, 12 de junio. Y bueno. Audios adelante, por favor, 0986-152180. El chat está descontrolado. Adelante. Hola, apasionante de lo que pasa en Kids. Hoy dar un informe de Olimpia versus General Caballero por la fecha 9 del torneo clausura, donde Olimpia fue de visita ante General Caballero en un partido donde en una cancha muy resbalosa, en una cancha en no tan buenas condiciones, donde General Caballero se pudo imponer en el primer tiempo ya con 1-0, con un 1-0 con un gol de Clementino, y después en el segundo tiempo ya Olimpia intentando poner todas sus cartas ofensivas. Olimpia no pudo meter el empate, se quedó a puertas de ese empate en Mallorquín, y después General Caballero, que a poco de terminar el partido mete el 2-0, y en conferencia de prensa los días afirman que dan un paso al costado y Olimpia se queda sin DT. Y Olimpia, que está en un momento crítico, está noveno en la tabla de posiciones. Y eso es todo. Y bueno, no, pasen, les quiero mucho. Qué grande, adelante, ¿Qué tal, adelante. muchachos? Pasión, ¿cómo andan? Saludos a Leo. toda la mesa. Qué grande. Particularmente yo haría como olimpista un interinato de Carlos Humberto hasta final de año. Este plantel no hay caso, digo, ni por más que le putee, te da prepotente, venga técnico con, ¿cómo se dice? Con carácter, sin carácter. Viejo, Alcaraz no patea bien, no da un buen pase, no cabecea, no gana duelo, no encara, no desbordea. Nada no hace, boludo. No sirve para nada. Es Carlos Humberto y full juveniles, boludo. Y ser sincero con el plantel y con la hinchada y decir, bueno, hasta fin de año vamos a apoyar a los pibes, a los mitad y ya está, ya. Y no podés, papá, tenés que no competir. Claro, es más, a Coque no gustó nada el hecho de que digas interinato de Carlos Humberto Paredes hasta fin de año. No, acá hay que poner a alguien que venga con mano dura a corregir, boludo. Acá ya no se necesita. Vos necesitas un profesor. Los jugadores son tus alumnos. El profesor se dedica a corregir a los alumnos cuando están haciendo cagada. Y cuando se equivocan, les enseña. Vos necesitas un profesor. Para mí, alguien que tiene mano dura al medio. Pero a Ever le sacaron también de Olimpia en su momento. Tuvo mal- Le 20 sacaron, partidos. le sacaron como a cualquier otro. Sí. O sea, digo nomás que esto es de. Viste que es una rueda. Cuando el de la casa, yo creo que en su momento, y casi me parece que fueron casi simultáneas las dos salidas o las dos echadas o los dos despidos. Yo creo que fue un error en su momento de Olimpia sacarlo a Julio César Cáceres y de Cerro de sacarlo a Chiqui. Porque los dos venían haciendo un buen trabajo. Me explicaron algo, no sé, una cuestión con Cardona, de Julio César Cáceres. Bueno, ok. Y en Cerro fue porque le querían tocar, creo que su cuerpo técnico, sí, sí. o le trajeron gente de afuera que él no había pedido, una cosa así. Y se fue Chiqui. Para mí, un error de Cerro y un error de Olimpia. Lo que te digo nomás, que Marco y a la gente que nos ve y nos escucha, Sí. es que eso digo, cuando es un jugador de la casa y no rinde,
te dicen, no, vamos a traer gente de jerarquía, Claro. vamos a traer nombre, vamos a traer gente que haya ganado algo. Perfecto. Viene alguien que ganó cosas, por ejemplo, Miguel Ángel Russo, campeón de América, no pasa nada y te dice, no, hay que sentir los colores, la azulgrana, la franja. O sea, es una rueda y van cambiando los discursos cuando los resultados no se dan. ¿Y qué, por ejemplo? Ya estuvo Ever Almeida, en algún momento estuvo nada menos que Saturnino Arrúa como director técnico de Cerro, y sí, a lo mejor tienen, digamos, un colchón más, no sé, 1 o 2 partidos más, ¿verdad? Y a lo mejor también eso cambia en lo que te dice la gente, ¿verdad? La gente, por ejemplo, Almeida le decía, Ever, gracias por todo, pero necesitamos cambiar, ¿verdad? No le dice, andate Almeida, tal cosa, ¿no? Claro. Le dicen, gracias por todo, Ever, pero hace falta un cambio. Y técnicos Entonces, como Arrúa, por ejemplo, Robert. como José, Como José. a mí me parece un ¿Qué muy tiene buen... que hacer? ¿Qué tiene que hacer un técnico? ¿Qué más puede hacer un técnico Y- para ser tenido en cuenta en los clubes grandes? Y bueno, yo estoy seguro que si hubiese tenido también, y lo digo de verdad porque se lo dije a él, si hubiese tenido otra figura, hablo de estampa, Humberto García, en algún momento también pudo haber sonado para otros clubes, pero como tiene esa figura y parece que es simplemente un técnico bonachón, pero yo creo que lo de Arrúa, lo de Humberto García, lo de Julio César Cáceres, forman parte de una nueva generación, de una nueva camada de técnicos que tratan de hacer jugar. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la forma en que hasta este momento, la forma en que está jugando Recoleta, la forma en que Recoleta encara sus partidos. Me parece un equipo interesante para ver. Por lo menos propone, por lo menos tiene una idea de juego, trata de jugar igual contra Ameliano o contra Cerro, contra Trinidense o contra Olimpia. O sea, tiene un estilo de juego, y a mí me gustan los equipos que tienen eso. A mí me gustan los equipos, está bien, mira al contrario, ve si este avanza por la izquierda, este avanza por la derecha, pero son equipos que tienen una línea de juego. A ver, ¿tenemos audios? Tenemos audios, escuchemos, por favor. A ver. Qué puta. No me he quejado de Olimpia. Cada semana me quejo de Olimpia ya. Y de los Refres sí que no me iba a quejar porque toda la semana penal para Cerro. Qué puta. Cuando nadie no le quería dar la selección 2003 por 10 estaba su entrada. Y ahora que uno se queda a ver la selección está 100.000. Gradería y ya se le va a regalar a la barra de Cerro, y a la barra de Olimpia, ya se le va a regalar y atrás la entrada. Nosotros, gente común que queremos ver el partido con nuestros hijos, se nos cobra, pero pejo pincha pirón me roba el cabeza. No. Principio de oferta y demanda, mi rey. Demasiado fácil. Oferta y demanda del partido que más se quiere la gente contra Ecuador porque te puedes ir a clasificar. Obviamente va a ser caro. No es de otra. Pero esa es una cuestión que es cierto, lo que dice Franco es cierto. ¿Quién se pero, veía ver a la también- selección antes? Nadie. pero no sé, a lo mejor para el hincha es bastante alto el precio. De hecho, Cierto, si comprabas el combo no había ese problema. sí, Compraba el combo, tenía barato. no sé cómo está lo del combo. Y es una cuestión, porque también le digo al hincha que cuando la selección va mal, nadie va. Entonces, también, o sea, no es que el hincha va, porque sería diferente si el hincha igual llenara al defensores cuando la selección está mal. Entonces, sí, a lo mejor podría decir, che, estuvimos ni cuando las cosas estaban mal y ahora nos meten... No, y- cuando estaban mal las cosas, nadie se iba y tampoco. bueno, por eso que venían, No, fuimos a Ciudad del Este. venían los 3x1 y todo eso. Y en lo que sí concuerdo plenamente en lo de las barras. Eso basta, eso sí Eso tenés razón. es triste, y eso ya se debería acabar con eso, porque si no, no tiene fuerza el discurso que se hace. Encima, y Rael, contra la violencia, y contra esto, y están los tipos ahí. ¿Y para qué se- encima con ese buraco, agujero, como quieran llamarle, ese sector que queda vacío hasta que ellos entran. le guardan. ¿Entendés? Hasta que ellos entran y encima,
por televisión le saludan. Ahí llega la Chancholigan, ahí llega el comando, ahí llega la 79, o sea, ahí llegan los delincuentes. Eso es lo que vos estás saludando. Eso es lo que vos estás saludando. Ahí llegan los delincuentes. Entonces... Y encima Real no son capaces de coordinarse una música. No solamente Una eso, música no son capaces de coordinar. no solamente eso, sino que en determinado momento del partido Está la hinchada lo de más Olimpia, grande del país. Lo de Olimpia empiezan a putearlo, Cerrita, y el de Cerro Olimpita, hijo de... Y está jugando en la selección, o sea, Qué vergüenza. habría que parar con eso. Bueno, ¿Audios? Sí, hay audios. Si hay audios, escuchemos, por favor, porque después... VAR porque van a poner la B. O sea, con lo que venden todos los partidos de ellos. Con VAR sí que van a vender más todavía. Cualquier penal que iban a hacer. Y sí. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas. Y Saca. Martínez pone otra vez el equipo que puso ante Trinidense contra Libertad el domingo. Libertad le va a meter una goleada porque, como digo, con Morel en el medio vas a jugar solo con Morel nomás. Lamentable realmente. Él se tiene que ir con los días, o si no, le vamos a regalar los olimpistas para su técnico Diego Martínez, ¿será? Porque No, gracias. no podemos plantear así tu equipo siendo puntero invicto, ¿será? Y perder tu invicto así. En los últimos, atención, Rito, con lo que tira Infran justamente, Mati querido, dice, en los últimos 6 partidos de la liga, Cerro tuvo 4 penales a favor ante Recoleta, Olimpia, Guaraní y Trinidense. Y los 4 Son fueron los cobrados datos. por VAR. Creo que sí. El de Guaraní sí. El de Olimpia sí. El de Olimpia sí. El de Triqui sí. El de de Guaraní sí. Recoleta también. El de Triqui sí y el de Recoleta también. Hay 2 jugadas que notable ahí en cómo entra lo de la intensidad, lo de la apreciación, lo que quieras. Hay 2 jugadas, una en el partido de Cerro, antes del penal, que es una jugada muy parecida al penal que hace Pérez contra Totín. Le hacen a Camacho. Es por lo menos la sensación que porque no sé ni si repitieron, o habrán repetido una vez, y a mí me pareció brazo contra espalda, no se cobró. Y en el partido de Nacional, Tembetarú, también para mí hay un penal. Sí. Pero, y ahí entran todas las cosas, ni siquiera hablo de deshonestidad, pero sí hablo de las cosas que a lo mejor tienen en cuenta, porque como ya le habían perjudicado tan grande a Nacional con ese penal que no le cobraron, entonces no le cobraron este. Claro. Porque para mí era penal. Para mí era penal. Entonces, después le sacan una expulsión a un jugador como Mesa, que mete un codazo. Ahí está también la expulsión de Hugo Adrián Benítez. O sea, acá, trabajen acá. Trabajen acá. O sea, si tienen psicólogos los equipos, trabajen en psicología, pero en psicología futbolera, no en psicología de diván, no Freud y demás, no, ahí una psicología del jugador, la psicología práctica, la psicología basada inclusive en hechos cometidos ya por los jugadores. O sea, no se puede hacer. Hay que agarrarle, Adrián Benítez, venina pues acá mi hijo, y le abrazás, sí, pero le abrazás medio apretándole el cuello. Y le decís, ¿cómo vos pero no sabés que tenés ya una amarilla por esta misma boludez que hiciste? Y te vas y saltás y metés el codo, pero no pensás, pero será. Vení de Olimpia, no tuviste oportunidad. Querés, pedís, rogás, implorás. Y está bien, todo jugador quiere jugar. Se te da la oportunidad. ¿Y qué haces? Metiste un gol. ¿Por qué no te afianzás con ese gol? Vení te hace echar en el mismo partido. No, hay cosas. Y Tremendo. después vamos a, cuando tengamos tiempo, porque Sí. para charlar nomás con ustedes y con nuestros amigos. Presten atención, escuchen si no escucharon. La sutileza con la que habla el técnico del Brighton de Julio Enciso. De las cuestiones culturales que él dice, ¿verdad? Y cómo le da vuelta a no querer decir algo.
Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan. Y cuando uno se mete, como me metí yo, y le dice, Julio, cuídate con esto, cuídate con esto. El otro día hablamos, ¿verdad? El otro día hablamos, porque a lo mejor, no, que yo me cuento, que a mí me interesa, no importa, pero a lo mejor la gente del club está mirando lo que haces. Y repito, en la libretita se anota todo se anota. Y cada vez más, y cada vez son más importantes esas virezas nuestras, o lo que nos parece una vireza. Entonces, el técnico del Brighton lo dejó bien claro, con una calidad, con una sutileza y con una educación tremenda. A mí igual me parece medio un boludo el técnico del Brighton, con todo respeto. No le hace jugar a ningún latino. O sea, realmente el tipo está ensañado. Diego Gómez no juega, lo mandó a Sarmiento a la Championship. Enciso no jugaba más. Valentín Barco fue también despachado. Yo siento Pero que también Valentín Barco ya tiene como 4 clubes, ¿eh? El Colorado va ahí, sigue suplente. En Estrasburgo está de suplente. Y a mí no me gusta De verdad, mucho. nuestro nuevo club. Me parece un gran boludo Daniel Husler, que no, Sí, no nuestro logró nuevo más club. nada Ah, tampoco. boludo. Se quedó da en No, el... Husseler, yo te digo, para mí el tipo es un xenófobo. ¿Vos decís? Sí, estoy seguro. Segurísimo. Un xenófobo. Un latino trascendió con él. Le sacó a Nadie. todito. A todos lo mandó a préstamo. A todos lo ocultó. Lo borró a Enciso. El único, el latino que agarró y te dio el gol para jugar una competencia internacional por primera vez en toda la historia de tu club. De tu miserable club. Y ojalá no pase lo mismo con Diego Gómez. Esperemos Yo- que no. Yo Esperemos que yo no creo que un técnico deje ir a jugadores que a él le pueden servir. O sea, no. Bonanote, Valentín No sé. Barco. Estupiñán. Estupiñán. No, pero Tupiñán fue al Milan. Ah, sí, también. pero- Tupiñán fue al Milan. Allí hizo un partidazo. Sarmiento. Perdió contra Tony Sanabria. Pero él hizo la Ganó jugada. el Él Cremonese hizo la Tony jugada del gol. Sanabria. Perdió el Sunderland de Granit Xhaka. No perdió el Sunderland de Alderete. Ojo, tenemos que practicar ya, tipo los argentinos. Sí. Tipo, ganó el Estrasburgo de Enciso. Perdió el Estrasburgo de Valentín Barco. Claro, Bien, claro. bien. Era el técnico de San Paulo y luego y Sacha. Y ganó el Brighton de De Diego tu Gómez. miserable club, dice. Perdió el Brighton del burro de Husler, ¿así? El Chelsea de Anselmino, dice. Modo ESPN vio, dice. Vamos a escuchar un par más de audio y después ya estamos con los audios. Porque la gente pide nada más. Audio, adelante, hay audio. Que piden. A ver. ¿Qué hizo Tony? ¿Entró? Robert, si Cáceres se va a Olimpia, que juegue él, boludo. No tenemos defensor, carajo. A ver. Los que piden por Almeida, pobrecito, le va a dar un patatúa de ver los centros de redes. Dejen de descansar, por favor. Pues sí que los técnicos tienen edades también, Robert. Como los jugadores que hay cierta edad que ya... No, depende del. Si no, yo tampoco tendría que estar sentado acá. No, y por eso O sea, pregunto. Depende de la condición física. A mí Russo, por ejemplo, ya me... Depende de la condición mental, depende de cómo se sienta esa persona. Yo no sé, Ferguson hasta qué año estuvo en el Manchester, no sé, me parece que sí, no sé, él es vitalicio ahí, siempre tiene un cargo, pero lo que sí recuerdo es cuando Paraguay le contrata a Maldini y Ever Almeida había dicho, ojalá a mí me contraten a los 70. ¿Vos te acordás, Marce, de esa expresión de... ¿Verdad? Me acuerdo que Ever Hugo había dicho eso. Ojalá que a mí me contraten a los 70. Y hoy, por ejemplo, o sea, él viene a hacer una campaña excelente con el Musurruna. Sí. Está libre. Él viene a hacer una buena campaña. El Musurruna se eliminó por penales. Entonces, habría que ver. Ahí lo estamos viendo a Russo. Y bueno, pero está nada menos que en Boca, o sea, y lo vemos ahí, lo vemos en cada partido. Trabaja durante toda la semana, supongo, con el equipo. Entonces, se han dado casos de técnicos
con más de 70 años. No sé si por ahí tenemos cuál fue el técnico más longevo, longevo. pero todo depende de eso, depende de su condición física y de su condición intelectual, mental. Vamos a pleno. Dejen de lesionar a nuestros jugadores, carajo. Era core, sí, boludo. ¡Qué loco, Geraldo! Tienen miedo porque por eso no quieren lesionar a todos los jugadores. Fabián Balbuena salió lesionado ante el Ceará por una entrada horrible del jugador del Ceará. Criminal. Balbuena se suma a la extensa, larga Extensa, larga lista. ¿Quiénes son? Lista larga. Dejen de lesionar a nuestros jugadores, carajo. A ver el video. No puede ser. Mirá lo que le hicieron a Balbuena. No puede ser. Mirá esto. Mirá. Y ahí acaba. ¡No! ¡Criminal, viejo! No parece muy dura, pero sí le rompió el... No, lo reventó, peroné. hermano. No fue ni amarilla. No fue. No hay tarjeta. Me sacó ni Dejate tarjeta el de hijo de joder. Le están lesionando a nuestros jugadores. Están lesionando a nuestros jugadores. ¿Cómo se le dobla? Y ahora vi si se le dobló todo. ¿Quién está lesionado? Y después le meten Así el se y después le meten el aerosol ese como si ahí está, mira. Ahí está el aerosol. El aerosol con sacate. Mamita querida. Mira el pie. Ahí está, ese pie. Seguí. Mirá cómo se le fue. Ay, no. Bueno, Balbuena A ver, lesionado. vamos a pleno otra vez acá. Los dos del gremio. Mira. Villasanti. Sí, Villasanti y Balbuena. A ver. Jugadores lesionados hasta el momento. estamos- Balbuena. Matías Villasanti. Vamos a Balbuena. hacer la selección. La selección, exactamente. La selección. Balbuena, Matías Villasanti, Ronaldo de Jesús, Pita. Isidro Pita. Después, ¿qué más? Cubas, dice el chat. ¿Cubas? No. No, ¿estás loco vos? Pará. ¿Qué dicen? No, déjate de joder. Enciso, Gustavo Velázquez. No, déjate de joder. No, si Cubas de. No, es que no tienen miedo, parece, ¿eh? No tienen miedo, por eso no lesionan los jugadores, carajo. ¡Paren ya! ¡Paren ya! Paraguay, quieras o no, está armando un equipazo. Y esto, lo de Balbuena, para mí tendría que haber sido roja. Déjate de joder, hermano. Enciso no No está sacó ni lesionado. amarilla, ¿eh? Claro que está lesionado Enciso, muchachos. No sacó ni amarilla. Enciso sigue lesionado. No está recuperado al 100% por eso también. Y Turbo, dicen ahí. No, déjate de joder. Sebastián Ferreira. Cecilito, tira la selección, ¿no? Déjate de joder. Ah, Cubas no terminó su partido, salió lesionado. Dice el chat. ¡No! No. ¿Dónde dicen? Pero eso es muscular nomás. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, pelota al piso. Adam Mareiro Mareiro no se lesionó, erró su pero penal. falló un penal en Brasil. 2 veces. ¿Sabe Porque el rebote le quedó a él. ¿Sabe Sí. dónde a Mareiro? River. Cuando agarró y decidió decirle a Alfaro, yo me quedo acá en River y no venía a la selección. Así No, yo te dije, ahí se crucificó. Ahí se enterró Él solo. sí, solito. cavó su Y después fosa. salió varias veces y dijo Alfaro, la Cubas tiene selección. un desgarro. No, espera, nada, vamos a buscar bien la información. ¡No! No, mentira. Alfaro salió a decir después de eso muchas veces, la selección está abierta para que él quiera venir. ¿Eh? O sea, ¿te No, acuerdas? le dijo, no, está perfecto, le dijo, pero entró en la fila, hay 10, ahora pasaste al último lugar. Asistencia de Damián Bobadilla también en Brasil. Cubas Sí. tiene... ¿Ganó 2-0? Ah, tiene un desgarro del boxe, pues tiene... ¿Qué es dedicado? No, están locos. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. El programa del día de hoy, tremendo, hablando de absolutamente todo. Nos vamos de esta manera a la noche. Programa Pasión Night. Vamos a estar hablando. 48 personas conectadas en X. También en Twitch nos despedimos con más de 80 personas. En YouTube están todos los muchachos. Nos vamos de esta manera agradeciendo una vez más la confianza que nos tienen. De noche, nos vemos. Chao, chao. Bye.